Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Jóvenes, próxima semana empezamos el tema del baile, es pecado bailar, y también vamos a ver la cuestión de la música. Este tema es para que sepamos responder a aquellos que dicen por qué el cristiano no baila, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios les bendiga enormemente en la meditación del consejo que tiene preparado Dios precisamente para que meditemos en estas santas palabras, hermanos. Vamos a ubicarnos ahí en Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, nosotros podemos notar que parte de la clave de este pasaje bíblico que acabamos de leer es la sabiduría. Y el proverbista habla mucho acerca de la sabiduría. Dice que la sabiduría es más importante que cualquier ganancia monetaria. Dice el proverbista también que la sabiduría es más valiosa que cualquier piedra preciosa. También dice que la sabiduría puede alargar nuestra vida si seguimos el consejo de los mayores. Pero también puede darnos paz y convertir en deleites lo que aparenta ser una vicisitud o problema en la vida. La principal pregunta que debemos de hacernos hasta este punto es, pues, ¿qué es la sabiduría? Porque probablemente podamos tener un concepto errado de lo que es la sabiduría. La sabiduría, hermanos, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue precisamente ¿por qué? Utilizándolos con prudencia y sensatez. Vamos a tratar de ponerlo más sobre la tierra, ¿no? ¿Qué significa este concepto? Es el conocimiento aplicado a la vida diaria. Y ese es el concepto judío, y precisamente nosotros sabemos que la palabra de Dios fue escrito mayormente por judíos. Entonces, cuando se está refiriendo particularmente a la sabiduría, cuando el judío pensaba en esta palabra, decía: el conocimiento que yo estoy aplicando en mi vida. Sabiduría igual a conocimiento aplicado, simple y sencillamente. Dice precisamente, hay algunos sinónimos acerca de la sabiduría. Por ejemplo, dicen que la sabiduría significa inteligencia, juicio, sensatez, cordura, prudencia, filosofía, e inclusive lo relacionan con el saber. Pero quedémonos precisamente con este concepto: sabiduría igual a conocimiento aplicado en la vida, ¿sí? Dice el proverbista ahí en Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y eso es lo que queremos encontrar en esta tarde. Quiero compartir con todos ustedes, hermanos, el presente tema: la sabiduría que desciende de lo alto. Ese va a ser el tema en esta mañana: la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Qué podemos decir de esta sabiduría, hermanos? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Qué debemos hacer para poder ser sabios de acuerdo a los estándares de la Biblia? Primero, lo primero que debe de saber es que esa sabiduría está en el conocimiento de Dios. Lo primero que debe de saber, porque acuérdense que sabiduría es el conocimiento aplicado. Empecemos con el conocimiento.
La sabiduría se encuentra en el conocimiento de Dios. ¿Y dónde está este conocimiento? En la Biblia, en la palabra de Dios. Note muy bien cómo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Pero la cuestión aquí es, una vez que salí a evangelizar me dijeron, pero ¿cómo vienes predicando que un Dios de amor y de paciencia, si dice que le debemos de tener miedo? Ahí dice en la Biblia. Pues no se refiere particularmente a eso. Porque el temor a Jehová precisamente se refiere a 4 cositas. Se refiere a un temor reverente, a la veneración que nosotros sentimos por nuestro Dios, de ser nosotros criaturas y Él el Creador. No solamente eso, hermanos, sino se refiere a un respeto, a una admiración, a una gratitud que sentimos por el Creador. A veces, hermanos, si nosotros fuéramos, o algunos hermanos fueran sabios, y entendieran lo que dice Proverbios 1:7, su vida hubiera cambiado radicalmente. ¿Ustedes creen, hermanos, que el hermano que no perdona, el hermano que no evangeliza, el hermano que no busca la conciliación, el hermano que llega tarde, el hermano que no pone atención, ¿ustedes creen que es un hermano que tiene temor de Dios? Y más cuando está aquí. Fíjense, hermanos, si nosotros entendiéramos solamente este principio, nuestra vida cambiaría radicalmente. Porque el temor a Jehová es precisamente la reverencia, el respeto, la gratitud, la admiración por nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de sentir cada primer día de la semana para adorarle en espíritu y en verdad. Y al hablar del Espíritu nos referimos a la actitud mental que yo voy a tener esta tarde de servir a mi Dios. ¿Por qué? Por el temor que siento a Jehová. ¿Sentimos el temor a Jehová? Esa es una pregunta que debemos de hacernos en nuestro corazón. Hermanos, acuérdense que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Y estamos viendo la parte del conocimiento. Y no solamente en la palabra de Dios descubrimos precisamente que debemos de temer a Jehová, que es el principio de esta sabiduría, pero hay otra cosa que podemos aprender en la palabra de Dios. Algo que nos enseña la palabra de Dios es que debemos apartarnos del mal. Fíjese muy bien cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12:9. Dice la palabra de nuestro Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La palabra aborreced significa que hagamos a un lado lo que es malo. Porque mire cómo dice Job 28:28. Vamos a leer ahí Job 28:28, por favor. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si nosotros, de acuerdo a todo el conocimiento que tenemos, como cristianos, como hijos de Dios, si fuéramos inteligentes, si somos inteligentes, nos vamos a apartar del mal camino. ¿Sabe por qué? Déjeme darle un ejemplo que ya le di anteriormente. Y ya se los di aquí y lo repito. Para no herir susceptibilidades, voy a usar 2 equipos de fútbol. Como voy a utilizar al equipo más amado y más odiado, al América, contra el Tigres, supongamos, ¿no? Resulta, yo Horacio le doy al América. No le doy, no le doy al América. Y resulta que tengo $1,000,000.
y quiero apostar ese millón de dólares. El cristiano no apuesta, pero es un ejemplo nomás. Pero resulta que quiero apostar ese millón de dólares y tengo una bolita mágica. Y en esa bolita mágica puedo ver lo que va a suceder. Tigres contra América. Y se da el partido y gana el Tigres 5-0. Vámonos. Pero yo le voy a la América. Y quiero apostar ese millón. Entonces, pues en mi inteligencia yo digo, pues voy a apostar al equipo ganador porque voy a ganar más. Voy a dejar a un lado mi afición. Bueno, hermanos, en la Biblia es como esa bolita mágica. Y lo digo de manera simbólica. Nos dice quién va a perder y nos dice quién va a ganar. Desde el principio hasta el fin, todo está preparado para el camino de la redención para el cristiano. Y el Apocalipsis nos enseña la derrota del mal, la derrota de Satanás y de sus ángeles. La pregunta que yo le quiero hacer, hermanos, es: ¿a qué equipo le quiere apostar usted? ¿Al equipo perdedor o al equipo ganador, que es el de Dios? Si usted dice, no quiero estar en ninguno, en ese momento usted ya está eligiendo uno. Yo le aconsejo que esté en el equipo de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente aplicando Job 28:28 a nuestra vida. La inteligencia es precisamente apartarse del mal y elegir al equipo ganador. No hay más. Hermanos, ya dijimos que precisamente la sabiduría es el conocimiento aplicado. Y sobre el conocimiento podremos decir muchas cosas, como por ejemplo, no solamente podemos encontrar la sabiduría en la palabra de Dios, sino que también la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser sabios por Jesucristo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Nota muy bien cómo dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué significa esto? Cada vez que se reúne la iglesia de Cristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio, dice Jesucristo. Hebreos 2:12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, está hablando Jesucristo, en medio de la congregación te alabaré. ¿Nos considera hermanos Jesucristo? ¿Puede creer usted que en medio de nuestra adoración está Jesucristo? Él lo está, hermanos. Él está en medio de nosotros. Nosotros somos... La iglesia es el cuerpo visible de un Cristo invisible, de un Cristo espiritual que está aquí presente. Y nosotros debemos entender eso. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, estamos cada vez siendo más sabios y realmente estamos aprendiendo cuando se para aquí el predicador a dar una clase, a dar una predicación, qué tanto estamos recibiendo, qué tipo de oído tenemos al momento de que estamos recibiendo esta semilla, esta información valiosísima, este tesoro que precisamente puede ser para nuestra alma. ¿De qué manera lo estamos recibiendo? De esa manera, por el hecho de estar en el cuerpo de Cristo, podemos ser sabios. Por eso es bien importante, jóvenes, no se pierdan mensuales. A los hermanos, no se pierdan talleres, no se pierdan campañas. Hay una gran bendición en ellas. ¿Por qué? Porque estamos constantemente aumentando nuestro conocimiento en el Señor. No se prive de estas bendiciones, mis hermanos, de verdad. Estamos viendo el tema, la sabiduría que desciende de lo alto. Y ya dijimos que precisamente la sabiduría es el conocimiento aplicado. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la sabiduría que desciende de lo alto? Ya dijimos, en primer lugar, que está en el conocimiento de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Podemos decir una segunda cosa acerca de esta sabiduría, que está en la vida práctica de un cristiano fiel. Porque no solamente basta conocimiento.
Porque si usted solamente tiene conocimiento y no lo aplica, es puro intelectualismo, ¿sí? Porque usted está lleno de información y de información. Probablemente conozcamos hermanos que saben un montón de Biblia, pero en su vida dice otra cosa, ¿sí? Dice precisamente Santiago que la fe sin obras está muerta. Hermanos, que está en la vida práctica de un cristiano, y esto lo va a hacer precisamente en el texto base que tenemos ahí en Santiago 3, versículo 17. Vamos a repetirlos para recordarlo. Santiago 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría que desciende de lo alto? ¿Cuál debe ser la conducta externa del cristiano? Aquí está en Santiago 3:17. Así es como un cristiano debe estar actuando siempre, hermanos. ¿Cómo se manifiesta en la vida del cristiano estas obras? Primero, en la pureza. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, es decir, que no está mezclada con elementos extraños, no está diluida, sino que es original, está en ese estado puro y que está limpia de egoísmos. Y se refiere precisamente a esa pureza, a una integridad espiritual, que seas de una sola pieza, que no seas aquí uno y allá afuera otro. Usted es el cristiano, yo debo ser cristiano las 24 horas, los 365 días del año, siempre. Ser fiel hasta la muerte, para que podamos tener esa corona de vida eterna. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, dice la palabra de Dios. Debemos de anhelar esa pureza, hermanos, y buscar la forma de lograrlo. Y una forma de lograrlo es llenarse de la palabra constantemente de Dios. Échese un clavado en la palabra de Dios. Sumérjase precisamente en ello. ¿Se acuerda en las bodas del Cordero? Cómo el maestro le dice a esas tinajas que era para la purificación exterior de los judíos, que era una práctica totalmente absurda, ya no la cumplían, no se respetaba. Bueno, de eso Jesucristo hizo algo maravilloso, convirtió el agua en vino. Pero la aplicación de eso es, hermanos, que así como el maestro se llenaron las tinajas hasta el ras de esa agua, la convirtió en vino, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, el maestro puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Pero para eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, empaparnos de la palabra de Dios. Hermanos, no solamente se manifiesta en la vida del cristiano esa práctica, sino también se manifiesta cuando somos pacíficos. Esto tiene que ver con la paz, definitivamente. Pero hoy, más que en otros tiempos, la iglesia de Cristo necesita pacificadores. Está bien que usted tenga paz en su mente y en su corazón, y es apropiado. Pero conozco muy pocos hermanos que realmente son pacificadores, que buscan la conciliación entre dos, que no solamente se está cómodo decir, pues yo estoy en paz conmigo mismo y con mi mente y con mi Dios y ya, pero no me interesa lo que haga el hermano o si estoy en conflictos con él. Tenemos que ser pacificadores, hermanos, porque de esa manera seremos considerados hijos de Dios. Y lo dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que ser garantes de la paz. Debemos amar la paz, no solamente con nosotros mismos, con los demás, porque de esa manera seremos llamados hijos de Dios. No se diga de la amabilidad. Como cristianos, un cristiano tiene que ser grosero, hermanos. Un cristiano debe ser amable con todos. Una de las características de que somos cristianos es precisamente ese gozo que nos debe de distinguir y de ser amables el uno con el otro. Es decir, tiene que hacer todo lo posible, hermanos, para ser una persona dulce con todos. Es difícil, pero también es importante que seamos personas razonables.
y que precisamente tengamos una actitud de humildad amable y tranquila. Porque el siervo de Dios no puede ser contencioso. No. ¿Se acuerdan cómo es la sabiduría terrenal diabólica? Como se mencionaba, siempre es pleitista, siempre busca lo que es suyo, él busca ganar la pelea, la disputa, no importa que sean mentiras. Él piensa lastimar al otro siempre, y así no debe de ser. Si es posible, hermanos, hay que recibir el agravio, así como lo recibió Jesucristo, y no lo merecía Él. Hermanos, no solamente debemos de ser puros, pacíficos, amables, también debemos de ser benignos, dóciles. Hermanos que estén dispuestos a escuchar, razonar, precisamente a oír, aprender, a adiestrarse y saber cuándo hay que ceder. También debemos de ser misericordiosos, hermanos. Actualmente la psicología moderna le llama empatía. Es decir, ponerte en los zapatos del otro. Así como quieres que a ti te traten, trata a los demás. Porque con la misma misericordia que tú utilices con el hermano, con esa clase de misericordia, el maestro va a estar contigo en el día del juicio. Por eso es bien importante que seamos personas misericordiosas, que seamos empáticos con los hermanos. Podemos decir un montón de cosas, hermanos, acerca de las características del cristiano. Tenemos como modelo a Jesucristo y no nos tenemos que salir de ese modelo. Imitemos al maestro, más que imitar a un actor, a un artista o a una actriz de telenovela. Imitemos a Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Y con esto quiero concluir. Ahora sí pararon la cabeza todo, ¿va? La sabiduría que desciende de lo alto. ¿Qué puedo aprender de esta sabiduría? Hermanos, que genera bendiciones en nuestra vida. No solamente tener el conocimiento, no solamente aplicarlo, sino cuando lo aplicamos y logramos esto, va a haber muchas bendiciones espirituales en nuestra vida. Solamente quiero enlistarle 4. Pero antes quiero recordar un ejemplo del cual quiero utilizar. Ustedes se acuerdan de Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio que pisó aquí la tierra, uno de los hombres más sabios que pisó aquí la tierra. Cuando muere su padre, David, otro gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios, Salomón se queda con el reino. Era un niño, desconozco cuánta edad tuviera, probablemente 14, 17, 20, no sé, pero era un joven inexperto. Y en el capítulo 3 de Primera de Reyes nos dice que él tuvo temor de gobernar ese pueblo porque eran muchos. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y en un sueño Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón, en vez de pedirle más mujeres, todavía no tenía las mismas mujeres. En vez de pedir más riquezas, él pidió el mejor tesoro que haya pedido. Él le pidió sabiduría. Sabiduría, la palabra de Dios dice un corazón entendido para gobernar al pueblo. Y discernimiento, ¿para qué? Para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y en base a esta sabiduría, el pueblo gozó de grandes bendiciones. Y el hombre y la mujer pueden recibir también esta bendición. Primera de Reyes 4:1, note muy bien cómo dice. Primera de Reyes 4:1. Reinó pues el rey Salomón sobre toda Israel, solamente para aclarar que él era el rey y que estaba gobernando toda esa zona. Versículo 20, por favor, de ese mismo libro y capítulo. Primera de Reyes 4:20. Note muy bien cómo dice la palabra de nuestro Dios. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Qué bendiciones tuvo el pueblo precisamente? ¿Qué bendiciones tuvo este pueblo por la sabiduría precisamente que tenía Salomón? Prosperidad y felicidad.
Usted también puede ser una persona próspera y feliz con la sabiduría que desciende de lo alto. Sigamos, versículo 24. Versículo 24 de ese mismo libro y capítulo dice: porque él, es decir, Salomón, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. ¿Qué bendición podemos entender aquí? La paz. Cuando vivimos sabiamente, de acuerdo a esa sabiduría que desciende de lo alto, no solamente va a haber una paz mental, sino también una paz en el corazón, en el alma, que solamente Dios da. Versículo 25, note muy bien cómo dice el versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, y desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Una bendición que recibió aquí el pueblo precisamente fue seguridad. Y esa seguridad, hermanos, nosotros debemos de entenderla claramente. Acuérdense que el pueblo hebreo, el pueblo judío, era un pueblo que precisamente todas las bendiciones que recibían se traducían en bendiciones materiales. Y nosotros también podemos recibir bendiciones materiales, pero el Nuevo Testamento, el cristiano de hoy, el pueblo de Dios, hoy en día, las bendiciones que recibe son bendiciones de naturaleza espiritual. Es bien importante que también entienda este tema, y la seguridad espiritual, hermanos, que nosotros tenemos que entender, es la seguridad de una gloria eterna, una esperanza en el cielo, siempre y cuando usted precisamente se mantenga fiel, nos mantengamos fieles en el camino del Señor. La seguridad de que no importa enfermedades, muerte, no importa las vicisitudes o los problemas, si estamos asidos de la mano del Señor, tendremos precisamente ese boleto para la gloria eterna seguro, porque somos fieles. Por último, versículos 29 y 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué bendición recibieron? ¿Qué bendición recibió este pueblo? Un bienestar en todos los aspectos. Hermanos, en conclusión, podemos concluir que la sabiduría de Dios, es decir, esa sabiduría que desciende de lo alto, la hallamos primero en el conocimiento de la palabra de Dios, y en qué más, en nuestro Señor Jesucristo. Podemos concluir también, hermanos, que la sabiduría que desciende de lo alto, una vez conocida, debemos de practicarla, y esta se manifiesta en buenas actitudes que son puras, pacíficas, amables, benignas, dóciles, llenas de misericordia y sin hipocresías. Podemos concluir que la sabiduría que desciende de lo alto, hermanos, una vez conocida, una vez practicada, genera en nuestra vida muchas bendiciones espirituales, como la prosperidad, la felicidad, la paz, la seguridad y el bienestar. En aquella ocasión, hermanos, Jehová le preguntó a Salomón que le pidiera lo que quisiera, lo que le hiciera falta, porque él se lo daría. Y por la necesidad apremiante, Salomón le pidió sabiduría, y Dios complació con la respuesta del joven rey. Así como Salomón, hermanos, hoy nosotros también somos reyes delante de nuestro Padre Celestial. Si en este momento alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará abundantemente. Santiago 1:23. Si alguien necesita de la sabiduría, dice la palabra de Dios, pídasela a Dios, y Él se la dará. Que Dios les bendiga.